Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar unos 5 minutos para dar inicio a esta sesión del taller. Bueno, ya siendo las 2:05, queríamos darles la bienvenida. Me quiero presentar, soy Amanda Cosi. Y hoy día los voy a acompañar como monitora en el taller de fortalecimiento para personas defensoras, herramientas para la defensa de la naturaleza. En este taller que es parte de la nueva versión del abuso socioambiental del 2026. Y nada, como para facilitar el correcto desarrollo del taller, les queremos pedir a todos que permanezcan con sus micrófonos silenciados y obviamente les recomendamos mantener sus pantallas encendidas si es que lo pueden hacer. El chat va a estar habilitado en todo momento, pero las preguntas pueden hacerlas también si quieren comentarlas quieren comentarlas, vamos a dejarlas un espacio al final de la sesión. Está prensada hasta las 3:30 esta clase, así que ahí, Javier, te voy a avisar un poquito antes como a las 3:20 para que dejemos ese espacio de reflexión. Y bueno, sin más, doy el paso al profesor del taller, Javier Ruiz, miembro de la organización Earth Law Center. Muchas gracias. Así que ahí está. Cualquier duda me escribe. Gracias. Hola, buenas tardes a todas. Espero que se encuentren muy bien. Que vamos a estar compartiendo el espacio con ustedes. Voy a hacer una presentación en la que no pretendo tardarme mucho. Acabando esa presentación, antes de pasar a una parte práctica del taller, hacemos una pequeña sesión de preguntas y podemos hacer una segunda parte al final como tal del taller. Y como les mencionaron, por favor, si tienen alguna duda, no se la guarden, la pueden ir escribiendo en el chat y ya vamos viendo en qué orden las atendemos, ¿no? Cuando lleguemos a este espacio. Entonces, voy a compartir pantalla y ahí ahorita me avisan si están viendo bien esta presentación. Sí. Bien. Bueno, el taller de hoy se llama Taller de Fortalecimiento para Personas Defensoras, Herramientas para la Defensa de la Naturaleza. Originalmente iba a estar
Julio Mejía con nosotros y nosotros, sin embargo, tuvo un inconveniente y no se pudo presentar. Pero bueno, aquí hay una pequeña presentación de ambos. ¿Qué hacemos? Yo soy abogado ecologista mexicano, trabajo en todo Latam, en la organización Airflow Center, y tengo ya unos años de experiencia trabajando con personas defensoras en su acompañamiento, también en derechos humanos, y en Airflow Center nos dedicamos a la promoción y la implementación de los derechos de la naturaleza. Ese es a grandes rasgos el trabajo que hago en estas áreas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica de integración para que no estén tan en silencio desde el principio del taller. Me gustaría aquí que hicieran uso del micrófono y que dijeran rápido qué están viendo en la pantalla. Vamos a ver si logran adivinar qué es eso. Sin pena, ¿eh? Pueden encender el micrófono y participar. Cabello, Ya, ¿qué más? A ver, veamos, a ver quién. como un nido, como paja, así como de trigo. Pelo de choclo, Ah, Fibra, sí. fibra de algo vegetal seca. Ah, ¿qué más? barba de árbol, De árbol. Están interesantes las respuestas, ¿eh? Bien, ¿lo destapamos ya? Veamos qué es. No, era la colita de un perezoso. Bien, estábamos un poco lejos. A ver, la siguiente. ¿Qué será eso? ¿Qué se les ocurre? Una liana, Diana, Fibra vegetal, ok. una rama. Bueno, ya, ¿quién más? Antes de destaparla. yo veo un cable de plástico. Cable de plástico. Cordón. Cola de ratón, Cola de razón. Vamos a destaparlo. No, miren, es el cordón, pero de un teléfono viejo. Muy bien. En esto se acercaron un poco. Creo que no estaba tan difícil. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el curso. Miren, lo que les quiero compartir es lo siguiente. Es una serie de reflexiones, de hitos sobre las estrategias en las campañas sobre los derechos de la naturaleza, a modo de que esto les sirva como herramientas y ustedes están trabajando actualmente en la defensa de algún ecosistema, eh, si están trabajando en territorio con personas defensoras o si ustedes están haciendo defensa de primera línea. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en el contenido de esta presentación? Precisamente es como un compendio de las herramientas más importantes que hemos identificado que sirven para hacer una adecuada campaña de defensa de los ecosistemas, pero también de las personas defensoras desde esta perspectiva de los derechos de la naturaleza. Bien, entonces les voy a platicar un poquito cuál es el contexto de este marco jurídico en América Latina. ¿Ya? Los derechos de la naturaleza se empiezan a abrir camino en contraposición, así lo ven algunas personas, a lo que viene siendo el derecho tradicional. ¿Por qué? Porque en el derecho tradicional la naturaleza está reconocida en los sistemas normativos como un objeto susceptible de apropiación. Sin embargo, esta nueva corriente jurídica, que podríamos decir que es totalmente autónoma y que se va a diferenciar del derecho ambiental y de otros ramas del derecho, es que presenta una visión más holística en la cual se reconoce que la naturaleza tiene un valor intrínseco y de ahí que se le pueden reconocer derechos.
Derechos basados en los límites que tiene la propia tierra, que tienen los ecosistemas, para poder hacer una defensa o una protección de los ecosistemas de una manera innovadora y revolucionaria. Perdonen si mi asistente anda aquí en la cámara, pero no lo puedo quitar a veces cuando estoy en las presentaciones. Es muy, muy, muy insistente que quiere salir en la cámara. Discúlpenme. Este, um, ahí, saluda. Ya, bueno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en el modelo latinoamericano de derechos de la naturaleza? Este empieza a surgir en el año 2008, cuando estos derechos se reconocen en Ecuador, en la Constitución de Ecuador. Actualmente es el único país que los tiene reconocidos a nivel constitucional en su Carta Magna. Esto es a nivel mundial y bueno, pues este país es uno de nuestros vecinos, ¿no? Ahí en Sudamérica. Entonces, ¿qué empieza a suceder con este modelo latinoamericano? El modelo latinoamericano de los derechos de la naturaleza utiliza una ficción jurídica que se llama el sujeto de derechos para reconocerle derechos a la naturaleza, pero no responsabilidades u obligaciones. Esto es similar a el tratamiento que se le da a una persona que no tiene capacidad jurídica. Ustedes recordarán que las infancias no tienen capacidad jurídica, entonces necesitan una representación. Es muy similar. Y también aquellas personas que carecen de capacidad jurídica por alguna situación física o mental, también así se hace la representación de estas personas. Se representan sus intereses y sus derechos, pero las obligaciones y las responsabilidades caen en un representante o en un tutor. Es muy similar la manera en la que se hace la representación y la defensa de la naturaleza bajo este concepto del sujeto de derecho. Y ese marco jurídico ha evolucionado, como ya les mencioné, Ecuador lo reconoce a nivel constitucional, sin embargo, más países de la región han emitido normativas como leyes generales, ordenanzas a nivel municipal, pero también ha crecido mucho el sistema judicial emitiendo sentencias que reconocen derechos a ciertos ecosistemas. Y esto, sobre todo, lo hemos visto en Colombia, que es un país que no los tiene reconocidos a nivel normativo, pero ha reconocido derechos a ciertos ecosistemas, sobre todo ríos. También hay algunos páramos, lagunas e inclusive a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos. Y este marco jurídico también ha evolucionado tanto que ha permeado el sistema internacional y se ha introducido en el Convenio de Diversidad Biológica a través del Marco Mundial de Biodiversidad. Ha habido ya algunas resoluciones de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y también tiene un soporte científico a través de las metodologías del Panel Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, que se llama IPES. Ahí vamos a poder encontrar metodología muy valiosa sobre la integración de los diferentes valores de la biodiversidad. Y en esta metodología científica se contemplan que existen diferentes valorizaciones de la biodiversidad que no tienen que no tienen solo que ver con el contexto mercantil u utilitarista que se le da tradicionalmente a la naturaleza. Contempla las cosmovisiones de los pueblos indígenas, las comunidades nativas, la bioculturalidad, la relación que hay con la naturaleza y también estos nuevos sistemas normativos donde se le reconoce derechos. Cuando tengan la oportunidad de poder consultar esto, ojalá pudieran hacerlo si les interesa. Y también se pueden consultar el nuevo marco mundial de biodiversidad de Común Montreal, que salió de la COP de 2022 de biodiversidad. Ahí van a poder revisar las metas y los objetivos de este marco, que adopta un vocabulario sobre derechos de la naturaleza y la madre tierra, pero también contiene disposiciones sobre la protección de los derechos de las personas defensoras. Y este marco, en ese sentido, se volvió importante porque es un marco que está adoptado prácticamente a nivel mundial, pero en países de América Latina se vuelve relevante porque algunos de los países todavía no ratifican el acuerdo de Escazú. Entonces puede ser una vía de acción
para integrar todas las disposiciones de protección que hay de personas defensoras en el sistema internacional y de ONU a estos países que no han ratificado el mencionado acuerdo. ¿Cómo se ven los derechos de la naturaleza a nivel mundial? Bueno, este es un mapa que está actualizado a finales de 2024, es la segunda versión, posiblemente ya va a salir la tercera. Y así se ve actualmente. Todo lo que está sombreado en diferentes tonos de color verde son los países o las localidades que tienen reconocidos los derechos de la naturaleza a nivel general, algún ecosistema, o que se implementó alguna iniciativa para el reconocimiento de estos derechos. Vamos a ver, terminando la presentación, una herramienta virtual que nos permite hacer consulta de estos materiales. Entonces aquí no me detengo mucho porque ahí vamos a ver otra versión del mapa y números. Ahora, esta parte que les quiero compartir en esta sección es cómo hemos trabajado en pilares las campañas para la protección, el empoderamiento de las personas defensoras y el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas que ellas y ellos están protegiendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho o hemos impulsado en nuestras campañas? La formación de coaliciones. ¿A qué me refiero con la formación de coaliciones? Es la integración de diferentes saberes de personas o grupos que tienen una expertise en cierta área. Entonces, por lo general, las coaliciones que hemos construido contienen no solamente el conocimiento jurídico, se integran también por el conocimiento de científicas y científicos, personas que tienen conocimiento en medios de comunicación, de prensa, personas que vienen también de otras áreas sociales, como la sociología, inclusive la psicología social o la geografía, artistas. Entonces hemos integrado todo esto a las campañas y esto nos ha podido dar un impulso y un alcance mucho mayor a las campañas de protección de ciertos ecosistemas. El segundo pilar es el empoderamiento de las personas defensoras, ya sea para los países que sí tienen reconocido el Acuerdo de Escazú a través de la implementación y el uso de las disposiciones de ese acuerdo, o para los países que no lo tienen reconocido, pues impulsar la promoción de las personas defensoras, pero trabajando de la mano con esas personas en el territorio. ¿De qué manera? En el desarrollo de capacidades, ayudándoles a convertir sus problemáticas en un vocabulario de derechos, que conozcan los sistemas normativos, que conozcan todos los derechos que tienen, sobre todo en el caso de mujeres, de juventudes y de pueblos indígenas. Hemos priorizado el trabajo con los sectores menos favorecidos. Entonces, llevamos al territorio escuelas, programas de capacitación. ¿Y de qué manera los diseñamos? Pues los diseñamos con las mismas personas defensoras. Tienen un factor de co-creación. Llevamos a cabo un estudio preliminar o cierta serie de charlas con ellas y ellos para saber cuáles son las debilidades, las brechas que se presentan ante el ejercicio de ciertos derechos, y así es como moldeamos un sistema de formación que prácticamente es diferente para cada comunidad. El tercer pilar es el escalonamiento de las campañas en foros internacionales. Ahí pueden ver una foto donde estábamos en la COP de Biodiversidad de 2024. Aparte de la COP de Biodiversidad, hemos acompañado a las personas defensoras a foros como UN Water y también 3 COPs de Escazú, en las que hemos estado presentes, impulsando su participación, articulando y dando diferentes tipos de recomendaciones desde diferentes espacios para el mejor trato y la integración de los intereses de las personas defensoras. Entonces, lo que hemos hecho en estos foros internacionales es buscar la manera de que las personas del territorio vayan y sigan siendo las protagonistas de la historia, que sean quienes están participando en los espacios de discusión, en los eventos paralelos,
quienes sean entrevistadas, quienes puedan presentar su trabajo y su labor de defensa. El cuarto pilar es la estrategia comunicacional global. ¿A qué se refiere esto? Que hemos escalado con campañas de comunicación y medios el trabajo, desde lo local, lo nacional y que repercuta en lo internacional. ¿Qué hemos hecho en esto? Bueno, pues hemos buscado aliados en ciertos medios, espacios que consideramos que son buenos para poder emitir una nota. Muchas veces nosotros proveemos ya la información en un press release y se va complementando conforme solicitan entrevistas o quieren ampliar la información del proyecto. Y esto ha repercutido tanto que se han hecho documentales del trabajo de las personas defensoras, de los partners en el territorio. Nuestro trabajo ha llegado a medios de comunicación como el New York Times, The Guardian, Mongabay y otros medios más importantes a niveles nacionales e internacionales, donde van reflejando el impacto y la tarea que tienen las personas defensoras o el reconocimiento de los derechos de lo que estén defendiendo. Ya les voy a platicar un poquito más de dos campañas. Y nuestro cuarto pilar es la integración de los derechos de la naturaleza dentro de la estrategia legal. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Bueno, hemos identificado las oportunidades jurídicas para incorporar esto. Posicionamos estos nuevos derechos como una herramienta jurídica que va a ayudar a prevenir, abordar e inclusive reparar las problemáticas ambientales. Y lo hemos hecho desde diferentes productos jurídicos, impulsando normas en diferentes ámbitos, ya les mencionaba, locales y nacionales, y también el apoyo a los litigios estratégicos para obtener decisiones judiciales que reconozcan y apliquen estos derechos. Pero, ¿cómo se puede visibilizar esta estrategia de trabajo? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es un enfoque bottom-up. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos de abajo hacia arriba. Lo primero que hacemos es articular con las comunidades y las defensoras y los defensores de primera línea. Tenemos que ir a ver cuál es la problemática que están viviendo, en qué condiciones están y qué particularidades tiene su contexto, a qué se están enfrentando. De ahí, lo que hacemos es empezar a integrar como tal la coalición con diferentes aliadas y aliados que tienen ciertos conocimientos o que pertenecen a diferentes áreas, como pueden ser otras organizaciones de sociedad civil, academia, instituciones de investigación, inclusive cierto tipo de autoridades a niveles regionales y locales, porque son las primeras autoridades que tienen el conocimiento o que están más cerca de estas personas. Después lo escalamos a las autoridades nacionales y después vamos a la esfera internacional. ¿Qué hemos obtenido de esto y de qué manera ha repercutido de forma positiva en los casos que hemos atendido con estas campañas? Bueno, algo bien importante, tener la legitimidad social. Que esto quiere decir que todo el impulso y todos los productos vienen y vienen con el apoyo y son co-creados con las personas defensoras y las comunidades de primera línea. Ya, tiene una relevancia territorial, ¿por qué? Porque fueron adaptadas a su contexto. De ahí salieron, del contexto socioterritorial que tienen estas personas, tienen un respaldo de ciertos conocimientos también, que es la integración del conocimiento científico, pero muy importante también, sobre todo, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Que se le está dando mucha importancia a este conocimiento y se equipara a la par del conocimiento occidental o el conocimiento moderno científico. El tema de que las comunidades son empoderadas en cuanto a términos de gobernanza ambiental o inclusive diplomacia ambiental. ¿Y eso de qué manera ha repercutido? Que se pueden expresar mejor ante los medios, en espacios de comunicación o inclusive cuando están frente a frente con las autoridades. Evitamos a veces el conflicto y lo que tratamos de hacer
es convertir a las autoridades en agentes de cambio que se interesen por ayudar a estos grupos con los que a los que les estamos dando acompañamiento para que puedan dar una solución antes de recurrir a un tema de litigio o a algo más controversial. Y bueno, también esto ha repercutido en que los proyectos se pueden empezar a mantener, llegan a un grado de sostenibilidad y esto permite también la obtención de fondos y de apoyos de otros sectores para poder mantener los proyectos. Y eso también es bien importante porque sabemos que la parte del financiamiento y la sostenibilidad de un proyecto depende también de este tipo de apoyos. Ahora, mire, quiero que vean aquí en la pantalla una línea de tiempo de la campaña de la defensa del río Marañón como sujeto de derechos. ¿Cuándo empezó esta campaña? ¿Y qué fue lo que estuvimos trabajando con las defensoras de territorio, con las mujeres cucamas de Perú? Bueno, ellas hace algunos años ya habían fundado su federación, es su organización social, donde ellas se dedicaban a el fortalecimiento y a la promoción de los derechos de las mujeres y empezaron a trabajar en la defensa del territorio a través de esta organización hace como 20 años. Todavía no la tenían constituida, pero ya trabajaban en equipo. Entonces, posteriormente, por ahí del año 2020-2021, creamos una coalición que se llama El Río Marañón es un ser vivo. Esta coalición integró los equipos científicos, jurídicos, artísticos, de comunicaciones, de prensa y de otro cúmulo más de aliadas y aliados que tenían conocimiento del trabajo en territorio que estaban haciendo las mujeres cucamas. Entonces, después de 20 años de la defensa del territorio y del río Marañón, es que para el 2020 se empiezan a iniciar las demandas legales contra el Estado para el reconocimiento de los derechos de este río y su descontaminación. Entonces, empiezan a suceder ahí muchas cosas. Empieza a repercutir el caso a través de esa campaña de la coalición de Marañón es un ser vivo en ciertos espacios internacionales como el de la UCN y emite una resolución sobre las necesidades de proteger el río y otros ríos amazónicos. ¿Cuál es la importancia de estos ríos para el Amazonas y el mundo? Se empieza a ir a los primeros espacios internacionales como la Conferencia del Agua de Naciones Unidas. Empezamos a emitir uno de los grupos legales ciertas opiniones técnicas a los jueces que están conociendo del caso y empezamos a tener en ese mismo año los primeros esquemas de capacitación en territorio con esas mujeres indígenas, donde particularmente con ellas abordamos después de un primer mapeo de las brechas que están viviendo en el ejercicio de sus derechos, temas como el ejercicio de la libertad de expresión en cuanto a la protección del medio ambiente. ¿Qué más? Trabajamos con ellas, trabajamos la perspectiva de género para poderla incluir en la defensa que están haciendo y también solicitar a la Corte que pudiera adoptar esta perspectiva para emitir su resolución. También temas de acceso a la justicia, acceso a la participación, acceso a la información y el tema de los derechos de la naturaleza. Aquí cabe mencionar que no es un tema que nosotros les compartimos a ellas así como de, oigan, sería bueno que pidieran que se les reconozcan derechos al río. No, de hecho, ellas ya tenían esta propuesta cuando se iniciaron las labores judiciales. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión de las mujeres cucamas, el río es un ser vivo, por eso la campaña adopta ese nombre, porque el río Marañón es la columna vertebral de toda la cultura cucama. Prácticamente se le concibe como un ser vivo y un ser donde viven otros seres.
Entonces, para ellas era importante que se le reconociera de esta manera. Y es por eso que ahí pudimos fortalecer también esta pretensión que tenían las mujeres cucamas en el juicio y en su campaña. Y pues bueno, para el siguiente año, en marzo, tenemos la primera sentencia de, que tiene que ver con el río Marañón. Este, de ahí empieza a haber una instancia de apelación por parte de ciertas instituciones del Estado. Entonces, vimos que tenemos que reforzar otra vez la incidencia nacional e internacional, ¿no? Entonces, nos vamos con las mujeres cucamas a la COP3 de Escazú para que ellas hablen, para que se creen notas al respecto del trabajo que están haciendo. Y obvio que también eso repercutió a nivel nacional de Perú. Nos presentamos a la audiencia de segunda instancia. Ellas sí, están todavía mejor preparadas para hablar en esa instancia. Y en octubre del 24, pues ahí nos confirman en el juicio de apelación que el río efectivamente tiene derechos. Y nombra a las comunidades indígenas de la cuenca ribereña como guardianas del río y ordena el mantenimiento del oleoducto que viene contaminando el río desde hace casi 30 años y la actualización del instrumento de evaluación ambiental de Petroperú, que ese se debe actualizar cada 5 años, pero ellos tienen prácticamente 20 años que no lo han actualizado. Y después nos vamos a la COP de Biodiversidad de Colombia para seguir presionando sobre el cumplimiento de la sentencia de este río y el trabajo de las mujeres cucamas. Entonces, aquí crece mucho la campaña internacional de comunicaciones. Después empezamos a trabajar en el tema de la ejecución de la sentencia ese mismo año. Y para el año 2025, Mariluz Kanakiri, que es la presidenta de la Federación de las Mujeres Cucama, recibe el premio Goldman, que prácticamente es como el Nobel, pero en temas ambientales, ¿no? Es un reconocimiento a la trayectoria de las personas en la defensa ambiental. Entonces, así es como se ve prácticamente una campaña que integra diferentes áreas de conocimiento, de expertise y, y que sale bien. Entonces, aquí lo que yo les puedo comentar es que si ustedes están interesados en fortalecer lo que ya están haciendo, trabajen en articulación con personas que tienen diferentes conocimientos, organizaciones, inclusive instituciones. Abogamos mucho por el tema de la articulación, de crear puentes y sobre todo de fortalecer las capacidades de las personas de territorio. Eso es lo que les puedo comentar que funciona completamente para poder obtener resultados. Y algo bien importante, a articular los derechos de la naturaleza con los derechos humanos. Y obvio, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las generaciones futuras. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Ya. Miren, esto lo he sacado sobre todo de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 2317 y la 32 del 25 y su jurisprudencia, sobre cómo ha evolucionado el tratamiento de los derechos de la naturaleza en el sistema interamericano. Bueno, ¿qué es lo que nos hace mención la Corte Interamericana? ¿Cómo lo podemos ver reflejado en esta gráfica? Bueno, es que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo que permite el ejercicio de otros derechos. ¿Qué derechos? Derechos instrumentales o derechos de acceso como la información, la participación y como tal el acceso a la justicia. Pero también derechos de índole sustantiva, como el derecho al agua, a la salud, el aire e incluso la vida, el derecho a un clima estable. Y se relaciona con ciertos principios de derecho internacional ambiental
que ayudan a fortalecer los sistemas de defensa, los casos y las campañas, como los principios de precaución, el de prevención, el de progresividad y no regresividad en materia ambiental, y el principio indubio pro natura que se está desarrollando y que algunos operadores jurídicos ya lo utilizan para la protección de ciertos ecosistemas. Todo esto lo podemos hacer a través del derecho al medio ambiente sano, pero también el derecho al medio ambiente sano tiene dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión antropocéntrica, que es como tal el goce y el disfrute que tenemos las personas humanas del medio ambiente, pero hay una dimensión ecológica o ecocéntrica dentro de este derecho, dentro de su núcleo esencial de protección, que el núcleo esencial de protección de este derecho es como tal los elementos que tiene la naturaleza por su valor intrínseco. ¿Esto qué quiere decir? Que los bosques, los mares, los lagos, a nivel ecosistémico o a nivel individual, un árbol, una especie, tienen un valor por el simple hecho de existir. Entonces, vamos a nosotros lo que hemos visto a través de todo este trabajo es que el derecho al medio ambiente sano es la conexión entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Por eso tenemos que articular en las campañas estos dos sistemas de derechos. ¿Y qué vamos a obtener de esta estrategia en la que se incluyen los derechos de la naturaleza? Bueno, vamos a obtener que los derechos de la naturaleza son reconocidos como derechos con valor constitucional. Todo esto lo podemos ver decantado de la experiencia que tenemos del apoyo a los litigios, pero también de la formulación de políticas públicas y normativas en la materia. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado ya en la práctica como tal? Es, bueno, lo que les comentaba del derecho al medio ambiente sano. ¿Cuál es su ámbito de protección y de implementación referente al estándar interamericano, que es el que se aplica para nuestra región? Bueno, que es un derecho autónomo directamente justiciable por el desarrollo que le va dando la Corte Interamericana, pero que también al tener ese valor constitucional estos derechos, fortalece el reconocimiento, la tutela de otros derechos, como los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo los que están contenidos en el convenio 169 de la OIT y las declaraciones de Naciones Unidas. ¿Qué pasa con el derecho consuetudinario de las comunidades locales y de los pueblos indígenas? Bueno, se visibiliza que existe y que tiene un valor normativo. La mayoría de los países de nuestra región reconoce en sus constituciones que existen estos usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero a su vez está respaldado por este estándar internacional de derechos colectivos de pueblos indígenas, que a su vez ya tienen un valor constitucional dentro del bloque de derechos de las constituciones de nuestros países. Entonces ahí hay una conexión entre los diferentes sistemas de derechos que existen. Y también algo que antes no se hacía es la conexión que tenía el sistema de derechos con los estándares internacionales de biodiversidad. También hemos visto que esto repercute muy bien y que permite que se empiecen a vincular las nuevas metas del Marco Mundial de Biodiversidad y las evaluaciones y las metodologías del IPES para fortalecer las campañas. Y la aplicación de los principios de derecho internacional ambiental que les comentaba, la mayoría salidos de la Declaración de Río. Ahí hay varios, pero también ahora esta última opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre derechos humanos y cambio climático, la 3225. Entonces, ahí hay todo un criterio de la Corte Interamericana que valida que los derechos de la naturaleza son compatibles con el sistema interamericano de derechos humanos y con los sistemas normativos de los países que son parte de la convención. ¿Y qué productos vamos a poder obtener
si trabajamos nuestras campañas de manera articulada con todos estos elementos? Bueno, pues un portafolio de herramientas para la adopción de los derechos de la naturaleza y la protección de las personas defensoras. Vamos a obtener productos a nivel normativo que pueden ser leyes, ordenanzas y políticas públicas. A nivel judicial, bueno, pues una sentencia en un caso que reconozca este tipo de derechos, la incidencia que se puede hacer en diferentes espacios y a niveles nacionales e internacionales, y eso va a ayudar a generar otro tipo de producto que es el crecimiento de la audiencia, que las noticias o las comunicaciones que se hagan sobre las campañas se empiezan a replicar en otras latitudes. ¿Qué más? El empoderamiento de las comunidades, que ya hemos visto que esto es crucial y que beneficia mucho, tanto que llega un momento en que las personas de territorio luego ya no necesitan que las abogadas y los abogados los acompañen en los espacios, ya se preparan, ellas y ellos se preparan tanto que es impresionante ver la evolución y el empoderamiento que tienen. Y esto también ayuda porque puede generar un sistema de reducción de brechas, de amenazas que pudieran tener las personas defensoras. A nivel educativo, bueno, los programas personalizados de capacitación, las escuelas de defensores que se llevan al territorio o que se hacen a nivel regional con las personas defensoras, todos los productos comunicacionales que les comentaba, los documentales y las notas de impacto, y también productos a nivel académico que pueden ser investigaciones, papers sobre los casos. Eso también es como un producto que sirve para que se quede como tal plasmado todo este trabajo. De otro proyecto que tenemos, que también ha sido uno de los proyectos que más productos y más logros ha tenido, que es el del reconocimiento de los derechos de las abejas nativas en el Perú. Hemos tenido también diferentes productos asociados a la campaña actual. Un policy brief, que son las recomendaciones para los tomadores de decisiones y en su caso operadores jurídicos sobre cómo llevar a la práctica los derechos de estos insectos, y también la protección del conocimiento tradicional que tienen las personas del territorio que practican la meliponicultura y la domesticación de estas abejitas. ¿Qué más hemos generado? Documentos científicos y jurídicos. ¿A qué refiero con esto? Papers de investigación. Los talleres en terreno. Creo que esta es una de las campañas donde más hemos trabajado en territorio con las comunidades. Desde finales de 2023 hemos estado trabajando en territorio con las comunidades hasta 4 o 5 veces al año. La declaración de derechos es una declaración que sale totalmente de las comunidades, a la cual se refuerza así con estudio científico y con el apoyo jurídico. Otra herramienta que tiene que ver con la protección del conocimiento tradicional que estamos haciendo ahora con el pueblo Xaninca en Perú y con algunas comunidades cucamas en Nauta, que son los protocolos comunitarios bioculturales, que son reglas y herramientas para que ellos puedan proteger todo su conocimiento asociado a la biodiversidad y su conocimiento tradicional. Por ejemplo, si una empresa, un grupo de investigación o inclusive el gobierno quiere llevar a cabo una actividad en su territorio, un proyecto, bueno, es para que las personas ajenas a la comunidad sepan cómo ir con las autoridades y los representantes de esa comunidad y de qué manera presentarles la propuesta. Y una propuesta que tiene que estar redactada de manera transparente con todos los efectos que pudiera tener ese proyecto, pero también con los beneficios que van a obtener las comunidades para que ellos puedan tomar una decisión de si quieren o no eso en sus territorios.
Eh, la participación en los eventos paralelos de los foros internacionales, que sobre todo con ellos hemos estado en UCN y en COP de Biodiversidad, y en la campaña de comunicación, que también esa campaña de comunicación ha sido muy prolífera, con el tema de los documentales y las notas como de New York Times o The Guardian. Y bueno, pues esta declaración que les comentaba se volvió una normativa vinculante. ¿Qué estuvimos haciendo? Bueno, en 2024 sacamos la declaración respaldada y co-creada con las personas del pueblo Asháninka sobre cuáles son los derechos que se les deben de reconocer a las abejas nativas en Aguijón del Amazonas peruano. Y a finales de 2025, después de prácticamente 3 años de trabajo de articulación con congresistas, se logró que se reformara la Ley Nacional de Apicultura para que se reconociera que existen las abejas meliponas, que son las abejas peruanas en aguijón en esta ley, y que necesitan una protección, tanto las abejas como su flora nativa. Ahí no se les reconoce como sujetos de derechos, pero bueno, fue un gran avance. ¿Por qué? Porque la ley solamente tenía disposiciones de regulación sobre la apicultura. Entonces hemos estado trabajando desde entonces en una integración de una mesa de polinizadores a nivel de Perú, en la cual ahora viene un reglamento de la ley y vienen muchas disposiciones sobre el trabajo de la meliponicultura. Y posterior a esto, la Declaración de Derechos de las Abejas Nativas en Aguijón se elevó a 2 ordenanzas municipales en las municipalidades de Satipo y de Nauta, en Perú, y actualmente estamos trabajando en la creación del reglamento para poner en marcha estos derechos en ambas municipalidades, y ya tenemos una tercera municipalidad que ha adoptado la declaración y la ha convertido en una norma vinculante en otra municipalidad. Ahora, voy a dejar de compartir aquí un poco la pantalla y me gustaría escuchar hasta esta parte cómo van en dudas o en consultas. Pueden usar el micrófono, levanten la manita y usen el micrófono, por favor. Mientras, en lo que se animan a participar, voy a ir abriendo la página de internet que ahorita les voy a compartir en pantalla con una herramienta de consulta que les quiero mostrar. Hola Javier, buenas tardes. Habla por aquí Milen. Eh, bueno, más que nada agradecerte por toda la información que estás compartiendo. Yo estoy desde Coyhaique y bueno, acá tenemos hartos conflictos medioambientales que sí, la verdad se están presentando con ventas de terrenos en lugares que no están permitidos o que están en humedales, por ende trae como posibles catástrofes en algún punto, cosa que se está viviendo acá en Chile, por lo menos en varias regiones. Y toda esta información la considero como súper relevante, súper importante, por lo menos para nosotros desde el territorio, tenerlas en cuenta para poder apoyar em, estos movimientos de alerta, de prevención y de también valorización de estos espacios pristinos y delicados. Así que muchas gracias por la información y saludos desde Coyhaique. Gracias, Fede. Yo Sí, ya también. Vamos a animar y van a parar. Tengo que comenzar a dar los papás. Pero igual, antes, me acuerdo que antes. igual les voy a compartir el sitio web de la organización porque tenemos trabajo en Chile. Sobre todo estamos trabajando en el sur de Chile con la campaña de ríos protegidos. Y creo que alguna vez han ido mis compañeros allá a Coyhaique también. Entonces ahí si quieren ver un poquito más del trabajo que hemos estado haciendo con las reservas de caudal, les voy a poner en un ratito ahí la página, y si se quieren poner en contacto con alguien del equipo que ha estado trabajando ahí o quieren que vayan que
que se pueda expandir esto a sus territorios, igual con confianza pueden hacer la consulta. Y bueno, miren, ahorita les voy a poner en pantalla el Jurisprudence Monitor, pero antes de ponerlo en pantalla les voy a poner el link en el chat también para que tengan ustedes guardado esa herramienta y ahorita les voy a mostrar cómo se hacen las consultas. Ahí les dejo la página del monitor y voy a compartir la pantalla para mostrarles el toolkit jurídico de consulta. ¿Me pueden confirmar si lo están viendo en pantalla completa? Sí, se ve bien. Ok. Híjole, nada más que aquí tapó esta pestaña de Google. Déjenme ver si sé cómo la quito. Porque me lo tradució en automático. Ya, aquí está. Ya, miren, este es un mapa muy parecido al que les mostré hace rato. Entonces yo les invito a que ahorita en este momento, si lo pueden abrir, háganlo. Si lo quieren dejar para después, está bien. Aquí está por números y tipos de iniciativas que hay sobre derechos de la naturaleza, las que vienen como declaraciones de sociedad civil, como tribunales morales, las que hay a nivel constitucional, casos de corte, declaraciones, las que están basadas en el derecho indígena, las que son legislaciones, las que son políticas, statement o por sectores de ciertos sectores del gobierno, ¿no? Esto es en números. Todo esto lo pueden consultar, pero ¿cómo voy a hacer la consulta? Me voy a ir acá a Monitor. Es la misma página. Entonces, vámonos a Data y nos vamos a Index. Este es el toolkit. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí cuando estamos en el Index? A ver, lo voy a poner en español por si alguien se pierde con la versión en inglés. Ya. Entonces, entramos a la pestaña que dice datos y entramos al índice de iniciativas. Ahora, en este índice de iniciativas, alguien, quien sea, prenda su micrófono y díganme si les gustaría saber de algún caso de algún país para que veamos cómo se puede hacer la búsqueda, por favor. No puedo ver ahorita las manitas levantadas o si alguien pide la palabra porque estoy compartiendo la pantalla, pero solo usen el micrófono y digan, A ver, República Dominicana, por favor. saber por país. Filtrar por país, a ver si hay algo de República Dominicana. Um, sí, sí hay una iniciativa en República Dominicana. A ver, vamos a darle buscar, porque solo es una iniciativa. Y aquí ya está, una ley de ecocidio para República Dominicana. Entonces, cuando ustedes identifican muy precisamente qué es lo que quieren, ya le dan donde dice más información. Y aquí vienen algunos datos de identificación de esta iniciativa. Eh, un resumen y el acceso al documento de la iniciativa. ¿Ya? Me voy a regresar un poco más para explicarles cómo usar los otros filtros. Bueno, a ver, si yo estoy interesado en una materia en específico, pero solamente quiero saber de esa materia y quiero ver qué hay, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, voy a ir me estoy regresando otra vez a Data, Index.
Miren, lo podemos hacer de la siguiente manera. Me interesan bosques, pero yo porque quiero recaudar información de todos los bosques que se han protegido o las iniciativas que hay en materia de bosques, y aquí en automático me los arroja. A lo mejor no quiero bosques, pero me interesan animales. Me interesa un país en particular. Aquí me va a arrojar cuáles hay de animales y voy a seleccionar Ecuador. Y aquí ya me dice leyes, casos judiciales, caso judicial. Pero ahora digo, ok, no es suficiente, quiero ser más específico. Voy a seleccionar las que fueron aprobadas. Voy a seleccionar estas que son a nivel nacional. Y ya me salen estas que son de la Corte Constitucional. Entonces, díganme ustedes, ¿les parece sencillo cómo buscar las iniciativas aquí en el EcoJurisprudence Monitor? Creo que sí, ¿verdad? Creo que no está tan difícil. Sí. Pero también tiene particularidad la página. Nos vamos a la primera pestaña donde dice Monitor y ustedes también pueden informar de una iniciativa. Y aquí pueden mandar la data de la iniciativa para que sea subida en la plataforma. A ver, ahora, voy a abrir una nueva pestaña aquí en el navegador y me dicen si la pueden ver. Estoy abriendo la página de la organización. ¿Sí lo están viendo? Sí, se ve la página. O sea, ahora se Eh, está cargando. Tatiana. Vamos a darle un poco de tiempo porque al Ahí sí. compartir pantalla creo que... Aquí pueden ir a donde dice Forward nuestro trabajo y vamos a programas o campañas por región. Y aquí pueden hacer la consulta directa del programa legal para América Latina. Miren, esa fotito es ahí en Chile, de hecho. Y este va a ser el link que ahorita les voy a poner ahí en el chat. Y aquí van a poder ver parte del trabajo, documentos, las campañas que tenemos ahorita en marcha. Ahí está la que les platicaba de Chile. Y aparte que estamos trabajando con la coalición de ríos protegidos y mucha más información del trabajo que hemos hecho, pues sobre todo en las COPs de Escazú, el trabajo con personas defensoras y cuál es el equipo de trabajo. Aquí está. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla, les voy a poner el link y vamos a hacer un ejercicio todas referente a lo que les platiqué en las presentaciones. Así que sí, les voy a exhortar a que sean participativas y participativos, ¿ya? Como no somos muchas personas en la sesión del taller, no vamos a hacer equipos, lo vamos a hacer de manera individual. Entonces yo les voy a hacer una serie de preguntas disparadoras para que ustedes vayan ideando una campaña de protección de algún ecosistema o algún elemento de la naturaleza desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza. Pueden incluir todo el espectro de lo que yo les platiqué en la presentación, ¿ya? Si quieren incluir temas de pueblos indígenas, temas de género, cualquier otra cosa lo pueden hacer, ¿ya? Cada quien va a hacer su borrador de su campaña. Ya, ok, está bien, Pamela, tranquila con eso, nos compartes por el chat, si puedes. Ya, entonces, miren, vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Cómo podríamos usar los derechos de la naturaleza en nuestra localidad? Bien, piensen si han vivido
casi toda su vida en el mismo lugar, creo que es un poco más fácil. ¿Cómo ha cambiado la naturaleza? Si había un ecosistema cercano, uno al que fueran de pequeños, cómo se encuentra actualmente, cómo era antes. Vayan pensando en eso. Vayan eligiendo su ecosistema, su elemento de la naturaleza que quieren defender. Escríbanlo ahí en su computador o en una libreta, ¿ya? Ese es el primer paso. Identificar qué queremos defender y con quién queremos defenderlo, ¿ya? Con actores locales, con algún pueblo indígena, a nivel de comunidad. Piensen, ¿ya? Una vez que ya hayan escrito esto, vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es el ciclo vital de ese ecosistema o de ese elemento de la naturaleza? ¿Yo qué tengo que describir aquí de manera concreta? Bueno, tengo que visibilizar cómo ha cambiado el ecosistema y cuál es su estado actual. Por ejemplo, antes el río era pristino, pero ahora está contaminado. Entonces ya no puedo sacar agua de ahí para consumo humano, a lo mejor ya no se puede pescar, ya no se puede ir a nadar al río. Ese es un ejemplo, ¿no? Vayan describiendo cómo está el estado actual del ciclo vital de este elemento de la naturaleza. ¿Ya? Bien, ahora, lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer una vez que ya identificamos cuál es el estado actual de ese ciclo vital? Vamos a hacer la descripción de las funciones y los beneficios del ecosistema. ¿Cuáles son las funciones y los beneficios que aún mantiene ese ecosistema? Pueden ser culturales. ¿Cuál es la relación cultural? Si se lleva alguna festividad, alguna fiesta, algo relacionado con ese ecosistema. ¿Cuáles son las recreativas? Si se puede hacer kayak, si se puede ir a nadar. Económicas, por ejemplo, si todavía ese ecosistema provee eh, algún tipo de beneficio económico para las personas, por ejemplo, si pueden sembrar, si se puede pescar, si todavía hay alguna actividad relacionada que genere un beneficio para las comunidades. Y como tal, las ecosistémicas, si todavía mantiene su regulación, ayuda a regular la temperatura, si nos provee de sombra, si nos provee de algún material o algún sedimento, algún lodo que se use para fabricar algo. Eh, Aquí es amplio, dependiendo de lo que escogieron de ecosistema, ¿ya? Javier, disculpa, no sé si estás compartiendo pantalla porque no hay nada que se esté viendo, ¿o no? Ah, ya. Ah, ya está bien entonces, ya. Las tenía apuntada en un último slide, pero ya se las estoy diciendo. Este, Bien, ahora ya hicimos la descripción de las funciones y los beneficios de este ecosistema o de este elemento de la naturaleza. Ahora tenemos que hacer un ejercicio de aquí, usen toda su maquinaria, su imaginación. Transformemos la problemática que tiene ese ecosistema o ese elemento de la naturaleza en un vocabulario de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya identificamos cuál es su estado y qué problemáticas tiene. Entonces, ahora voy a hacer un listado solo de 3 derechos. ¿Qué derechos creen ustedes que se le deben de reconocer a ese elemento o a ese ecosistema? Redacten su lista de 3 derechos. ¿Ya? Y nos van a compartir en máximo 2 minutos cada una y cada uno qué fue lo que eligieron para defender su ciclo vital, su descripción de sus funciones y sus beneficios y qué derechos creen que se le pueden reconocer. Ya, ahí no los voy a pasar al azar. Literal les voy a pedir a uno por uno que nos compartan, de preferencia con la cámara encendida, en medida de lo posible. Entonces le voy a pedir primero
a Natalia Espinosa que nos comparta, por favor. Y yo les voy a hacer comentarios generales al final de lo que ustedes compartieron. Disculpa, escuché Hola, bien. no puedo, no puedo encender la cámara, Ahorita pero te sí puedo hablar. Ujú. Ya. Yo elegí un lugar muy cerca de una población donde viví, que es un humedal con un canal que tiene la desembocadura en el mar, un brazo de un río que desemboca ahí en el mar y se hace un humedal. Bueno, ahí se construyó una población y también se canalizó ese río. Y eso, bueno, trajo como consecuencia que se rellenara el humedal y se hicieran más poblaciones. Y luego eso, el río se ocupara, que un canal en verdad se ocupara como un lugar para desechar basura. Se construyeran puentes, pasan autos y qué sé yo. Son calles de alto tráfico. Pero ese canal también, como es vecino, digamos, del humedal, es un lugar donde migran aves, anidan, migran y anidan aves y de reproducción. Y también de pastoreo, pero un poquitito más allá. Y bueno, y en eso ha cambiado harto como la vida misma de las aves, porque ya, bueno, migran menos, tienen más dificultades, y a veces la reproducción sucede sobre la basura y también ellos en la zona de descanso u otras lo están haciendo sobre la vereda o incluso ya casi llegando a la calle. Entonces la gente pasa casi por el lado de las aves y ellas están como ahí empollando y no sé. Bueno, no sé cuál era la segunda pregunta, no la noté, pero sí, sí lo que mi respuesta, que cómo ocupa la población el lugar, y es más de observación, casi de paseo, pero un paseo así muy, muy como por la población, como por ir a ver algo distinto. Es abierto, entonces, un poco de recreación, pero no tiene asociado nada económico alrededor, no genera, no van puestos, no se hacen ferias, no hay nada. Pero el río sí se ocupa, o sea, el canal sí que concentra toda la cantidad de agua que o sube desde el mar o desagua en las aguas lluvias. Entonces, como resiste a las crecidas, no repercute directamente como hacia la gente. Y lo que rescato de eso, como de los derechos que se le pueden asociar a eso, bueno, la misma, el cuidado de la migración de las aves y su reproducción, la recreación y el paseo de la gente y sobre todo la observación de la otra vida animal y eso como esta especie de desaguador de aguas. Eso. Natalia, voy a pedir ahora a Cristian Alomo que visite, por favor. Lo hice por lo de anoche, yo le expliqué que Está escuchando, entonces le voy a pedir a Tania Rodríguez. Hola, perdón, voy manejando, por eso ahora no podría hablar. Les agradezco un montón, pero los escucho, los estoy escuchando. Muy bien. Vamos a pedirle a Francisca Tramón. Bueno, creo que Francisca tampoco está disponible. Creo que comentó por el chat que no puede poner audio. Y creo alguien también, Tamara Mesa, puso un comentario en el chat que puso derechos por aquí, derecho a fluir libre, derecho a reconocer como sujeto de vida y derecho a estar libre de contaminación. Comentario. Entonces ahora le vamos a pedir a Soraya Franco. Hola, buenas tardes. El, el lugar que voy a designar son cuevas, patrimonio arqueológico y patrimonio
biocultural, que son cuevas llenas de petroglifos y arte rupestre. La cueva que voy a hablar son las cuevas de Pommier, que debería ser patrimonio de la humanidad, no solo patrimonio nacional, aunque ha sido designado capital prehistórica del Caribe y todo, no tiene ningún derecho. La mayoría de nuestro patrimonio indígena o ancestral está intervenido por las mineras. O sea, justo en la puerta de este sitio, que sería un patrimonio mixto, como dicen hoy, biocultural, pues justo en la puerta hay una minera de caliza, sacando caliza que ya ha destruido 7 cuevas de 40 y pico de cuevas. Entonces, esto es un patrimonio ecológico y cultural de arte rupestre y fue el primer patrimonio reconocido en el occidente como arte rupestre, antes que cualquier otra cueva en el occidente. Este fue reconocido en 1600, creo. Reconocido quiere decir reportado, vamos a decir. Y, esto es un sistema biocultural que debe ser protegido, porque no solamente es nuestro archivo, nuestro archivo de arte indígena de nuestros ancestros y que todavía no ha sido descifrado ni estudiado lo suficiente y corre en peligro. Se podría convertir en el futuro en un ecomuseo, un lugar donde uno fuera a aprender y además de que ahí viven especies únicas del país, incluyendo 7 especies de murciélagos que son endémicos, de 18 que existen en nuestra isla. ¿Y cuál era la pregunta? Disculpe, ¿cómo lo vamos a proteger? Eh, ¿qué derechos debemos exigir? Esa era la pregunta. 3. Ajá. Entonces, el derecho a su protección, el derecho a considerarlo un patrimonio cultural nacional con su debida protección y declararlo patrimonio mixto, protegido, libre de contaminación minera y de todo eso. Gracias. Gracias, Soraya. Le voy a pedir a Milen Sangüesa que participe, por favor. Em, bueno, decidí tomar como ejemplo un lugar con el que estuve vinculada y sigo vinculada ya hace un tiempo, el río Rucalhue, de una parte del sector del río Biobío. Hoy en día ese lugar se encuentra en intervención por una hidroeléctrica, la cuarta hidroeléctrica más grande que se va a construir en el río Biobío. Y los derechos que pensé, porque como pude ver directamente lo que estaba pasando y lo que le están haciendo a ese sector, es el derecho a existir y poder fluir libremente y ser considerado un ser vivo que sostiene otros seres vivos. Sus ciclos vitales, el derecho de poder sostener sus ciclos vitales, lo cual es debido a las otras hidroeléctricas que se construyeron en el pasado en ese sector. Muchas de las poblaciones de fauna se tuvieron que movilizar y fueron como relocalizados forzosamente. Y eso tomó muchos años de adaptación, también la flora, la fauna y las comunidades que tuvieron que ser movilizadas. Fue todo un proceso de transición para hacer lo que son hoy, y hoy nuevamente se les va a someter a un nuevo proceso de readaptamiento por las construcciones de esta hidroeléctrica, y también el derecho a estar libre de contaminación, ya que muchos de estos proyectos tienen cemento, ocupan químicos, ocupan metodologías que dejan un impacto residual tanto en las comunidades como en los sectores intervenidos, además de talar bosques
sumergir bosques, lo que genera monóxido de carbono, finalmente una contaminación a nivel como progresiva en diferentes áreas alrededor de los embalses que se generan con las hidroeléctricas. Y bueno, hoy en día es una iniciativa que tiene mucho apoyo, que se está haciendo mucho trabajo detrás para poder detener la continuidad de este proyecto por la envergadura y los impactos que genera. Y me pareció importante como seguir hablando de esto para los compañeros que están aquí escuchando. Eso. Gracias, Milen. A ver, le voy a pedir, faltan ya pocas personas. A ver, las voy a nombrar y van participando como les nombre. Antonia, Lorena, Micaela y Cristian, si ya anda por acá, por favor. Javier, creo que Antonia, Antonia comentó algo en el chat, lo puedo leer. Pone, soy de Valparaíso y elegí la playa San Mateo. Es una playa que ha estado en abandono por mucho tiempo, pero al mismo tiempo es uno de los pocos lugares que le queda a la ciudadanía de vinculación con el mar y la naturaleza, debido a que debido a que nos quieren convertir en ciudad puerto. A su lado está precisamente el TPS, no, ahí me queda qué, el cual se quiere expandir sobre esa playa, es decir, dejaría de existir. Alrededor de esta playa también se encuentra mucha fauna, aves, lobos de mar, chungungos y hasta delfines pasan cerca a veces. Y todo esto se vería interrumpido, además de quitarle la playa a la comunidad. ok. Gracias por compartir, Antonia. Ahí no se faltaron tus derechos. Entonces, Lorena, Micaela, ¿están? ¿Pueden compartir? Hola, mi nombre es Micaela. Pido disculpas por no tener la cámara prendida. En mi caso soy de Argentina, vivo en la provincia de La Rioja, en una ciudad pequeña que se llama Chilecito. En mi ciudad hubo incendios hace poco en lo que es la montaña El Famatina. Surgió por un problema de que no se apagó bien una fogata. Nosotros en esta época tenemos vientos que se denominan vientos ondas. Y bueno, una fogata mal apagada hizo que se prendiera fuego en la totalidad de la montaña. Acá en Chilecito esa montaña implica el acceso al agua que tenemos en la ciudad. También culturalmente se encuentra un cable carril, el más antiguo y el más grande que está por lo menos hasta el momento tomado como patrimonio cultural. Y si nos vamos ya específicamente a lo que es naturaleza, se produjo una pérdida de biodiversidad bastante importante, fauna, flora, el suelo, y la provincia sufre en este momento de crisis hídrica. Entonces, siento que desde el punto de vista del derecho a la naturaleza se puede ya no solucionar, pero sí se puede prevenir que a futuro suceda de nuevo. Y para mí, en este caso, se le vulneró el derecho a la conservación, al cerro, a la montaña. No se le permitió el derecho a mantener un ciclo vital, tanto en el suelo, en los animales y en el agua. Eh, También siento que se podría regular el derecho al agua porque nuestras fuentes principales vienen de ahí, es una zona glaciar y periglaciar. El incendio sucedió justo en pleno invierno, podríamos decir, 2 semanas antes, el cerro estaba nevado. Si hoy lo vemos, el cerro no tiene directamente ni nieve ni árboles, está todo negro. Eh, bueno, también considero que se le puede reconocer el derecho a restauración y a la evolución de manera natural, entre otros que se podrían incluso reconocer. Muy bien, Micaela, muchas gracias. Y ya solamente nos faltaría Cristian. ¿Quieres participar, Cristian? Karina.
Sí, yo sí quiero participar. Voy a prender mi cámara. Bueno, cuando hiciste la pregunta, primero que todo, bueno, primero, gracias por la presentación, muy interesante toda la información. Y respecto a la pregunta, bueno, yo elegí el desierto de Atacama específicamente en la zona que está en la región de Tarapacá, junto a Alto Hospicio. Eh, es una zona desértica de Chile. Entonces, cuando empiezas a hacer las preguntas, como que se hace un poco complejo porque la mayoría de la gente ve el desierto como algo inerte, como sin vida, y no es así. Entonces, es complejo de repente explicar cuáles son sus servicios y beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, el desierto, bueno, es un regulador del clima. Además, es un laboratorio in situ de flora y fauna que sobrevive al estrés hídrico. O sea, son especies que son para poder estudiar y ver los fenómenos en sequías, ¿no es cierto?, abundantes. En esta zona no hay ríos como superficiales, solo hay napas subterráneas que están a mucha profundidad, por lo tanto es muy árido. Y en esta zona la problemática que existe es que a través de Zona Franca, está en Iquique, ingresan con muchos containers, con ropas, con fardos de ropa que terminan arrojadas en el desierto. Y esto ya es masivo, ha sido hace muchos años y está localizado en zonas como muy cercanas a la ciudad, pero es enorme y la verdad es que no se ha frenado. Recibimos ropa americana, ropa de Europa y fardos y fardos y fardos, y que además se van quemando como una especie de secreto a voces, por decirlo así. Es algo que no se debería hacer, todos saben y se hace igual. Se quema igual esta ropa. Entonces, al final genera daño con monóxido de carbono, daño visual, porque son grandes cantidades de territorio que están con ropa en desuso y quemada. Y bajo estos lugares, como te decía, hay flora y fauna que está resistiendo, que si bien es cierto, no muchas de ellas se ven a simple vista, la cobertura vegetal es muy escasa en ciertos lugares, o en algunos lugares simplemente no hay visiblemente cobertura vegetal. Y a la vez también hay patrimonio cultural que está enterrado. En ese sector, específicamente en el sector de Guantajaya, era porque la minera, antiguamente había una minera de plata muy antigua en el siglo XVIII y XIX, donde, bueno, en ese tiempo explotaban la minería de plata y transportaban agua en vasija y lo hacían rústicamente en la época. Aparte, hay mucho que no se ha descubierto en el territorio. Entonces eso está ahora sepultado como por muchos residuos. Y la única forma de como que yo veo que se puede como solucionar es de forma colaborativa con la comunidad. Llega un momento en el cual, un punto en el cual la sociedad se acostumbra a vivir con un entorno contaminado. Entonces, uno de los derechos que yo postulo aquí, que es uno de los más importantes, es el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es el principal que parte de la base. Y si bien es cierto, hay gente que está luchando por recuperar ese espacio, también es como decimos en Chile, se tira la pelota para un lado y para el otro, para poder como al final a ver quién resuelve este problema que es grande en Chile. Eso por lo menos por mi parte, resumir creo que todo eso. Muchas gracias. Ya. Gracias por sus participaciones, sus aportaciones. Quiero que reflexionen un poco en cuanto a lo que compartieron. Si se dan cuenta, es difícil desprenderse, a pesar de que queremos proteger, de las actividades humanas, ¿no? Están bien presentes, hay algunas que dependen mucho del ecosistema, del elemento que platicaron. Entonces, también tengan en cuenta que este tipo de actividades a veces no están peleadas con el tema del reconocimiento de los derechos, sino que se deben de ajustar a los derechos para no violarlos. Piensen eso con ese trabajo que hicieron el día de hoy. Miren, nos quedan 3 Y minutos y alguien. eso te quería comentar, Javier, que queda un poquito de tiempo.
quieren hacer una consulta, pueden hacerlo. Si no, miren, ya les dejé ahí el correo, les dejé también el LinkedIn si quieren preguntar, contactar algo. Y si no, pues miren, yo por mi parte nada más sería agradecerles que estuvieron presentes aquí hoy, también al equipo de la voz socioambiental de FIMA. Gracias por el espacio para poder compartir. Eso. Yo cerraría con esto y si no tiene ningún inconveniente y alguien puede prender la camarita para que hagamos una captura de pantalla, estaría chévere. Mientras, aprovecho de decir muchas gracias a ti, Javier, por la clase, por este taller. Estuvo muy interesante. Me quedo con la herramienta digital que nos dejaste y nos compartiste. Está muy buena para poder analizar ahí sobre la información que nos enseñaste en esta sesión. Y gracias. A ver, si quieren sonreír quienes prendieron la camarita y voy a hacer la captura de pantalla. Ya. Muchas gracias. Ahí posiblemente publiquemos ahí en el Instagram. Y ahí les ponemos la etiqueta a la voz socioambiental. Gracias, que estén muy bien, que tengan muy Muchas buena tarde. Gracias por gracias. participar. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao.